Gloria a Dios. Que el Señor me los bendiga, mis queridos hermanos, en este hermoso momento, en esta tarde. Pues cuando veo el video, no sé si va a ser en la mañana, en la noche, yo no sé. Pero la verdad es que estamos encantados de que Dios nos permita estar en la comodidad de su hogar o donde usted se encuentre, ¿verdad? Por eso es que a veces es mejor decir en su espacio personal, Así ¿verdad? es, Y como siempre, bueno, comodidad. amén. Le saluda el pastor Mario Belardo Chávez y como siempre súper bien acompañado de mi amada esposa. Gracias, Luisi de Chávez. Gracias por estar acá con nosotros, aprendiendo juntos la palabra de Dios. Y recuerde que estamos en el estudio de la carta a los Efesios, sin antes previo poder meditar el proverbio del día. No se desconecte, quédese con nosotros y aprendamos juntos. Definitivamente que así es. Así es que listos ya, en un momento vamos a compartir el proverbio, pero de verdad que queremos saludarle, queremos decirle que deseamos que Dios le haya bendecido en esta semana y pues que nos proyectemos con positivismo, con fe hacia el futuro, siempre sabiendo que aunque parezcan que vengan momentos difíciles, pues nosotros podemos estar tranquilos en el Señor. Sea a la hora de levantarse, ¿verdad? Con fe, este es el día que hizo el Señor, me alegraré y me gozaré en Él, o si ya es hora de dormir, ¿verdad? En paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Así es que bienvenido, vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor para que Él bendiga esto que nosotros estamos haciendo con mucho cariño para usted que nos ve en su casita. Vamos a orar. Oh buen Dios y Padre nuestro, en este momento, bendito Salvador, queremos entrar delante de tu presencia, Padre, con un corazón agradecido, sabiendo, Dios, que tú estás con nosotros en todo momento, en todo lugar, Señor, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de nuestras infidelidades, tú siempre estás con nosotros. Ayúdanos, Dios, ayúdanos a aprender cada vez más de ti para parecernos cada vez más a ti. Descansamos en ti, Señor, bendice la vida de cada uno de tus hijos que ahora se conectan, Padre. Tú conoces la condición de cada uno de ellos, Dios, cómo se conectan, cómo están, de salud, de problemas o de bendición, tú los conoces bien. Te suplico que según la necesidad de cada uno, derrames tu bendición sobre ellos. Gracias, Padre, gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Antes de comenzar con el proverbio, quiero recordarle que como iglesia, recuerden, nosotros somos pastores del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel en Richmond, California, y tenemos 2 días de servicio a la semana, 2 días de servicios presenciales más este que es online, ¿verdad? Los días presenciales son el día domingo a las 6 de la tarde y el día viernes a las 7 de la noche. Ahí está en nuestra dirección, es el 2685, calle número 20, San Pablo, California, 94806. Y para nosotros siempre será una bendición que usted nos pueda acompañar en nuestro servicio, ¿verdad? Así presencialmente le cantamos al Señor, oramos al Señor y aprendemos de su palabra constantemente. Así es que le invitamos, ¿verdad? Y los días lunes quiero contarle que como iglesia y como hijos de Dios, pues tenemos un día de ayuno y oración, que es el día lunes. Y lo tenemos, mi querido hermano, a partir de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Tenemos ayuno y oración. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿verdad? Usted, ya sea lo que sea que usted haga, que esté trabajando, esté en su casa, usted puede estar en ayuno, escuchando la palabra, escuchando alabanzas, teniendo tiempos de oración cuando pueda y aprovechando este tiempo, ¿verdad? De bendición, que es poniéndonos nosotros a prueba, aunque no estamos en prueba. Miren, nos ponemos nosotros mismos, nosotros solos nos ponemos a prueba detenemos la ingesta de alimentos y tenemos tiempos para orar para que nuestro espíritu pueda sujetar nuestro cuerpo. Y así cuando vengan las verdaderas pruebas, ¿verdad? Estemos listos nosotros para poderlos enfrentar como se debe. Bien, mis queridos hermanos, que vamos a ir ya al proverbio del día. Recuerde que el proverbio tiene 31 capítulos, como para que nosotros vayamos leyendo un capítulo al día.
Este día es 21, 21. entonces nos toca la lectura del Proverbio 21. Así es que póngale mucha atención a la lectura, vamos a poner el texto en su pantalla y luego vamos a meditar unos cuantos versículos para que podamos ir comprendiendo cada vez más lo que la palabra de Dios nos enseña. Recuerde que el libro de Proverbios es práctico, ¿verdad? Súper práctico. Siempre decimos que es una aplicación a la vida práctica, al diario vivir, al día, al minuto a minuto de cada situación que se nos presente, adversidad que se nos presente en nuestra vida. A cualquier solución, a cualquier situación, la palabra tiene la solución y el cómo actuar. Yo creo que si desde pequeños siempre nos enseñasen los proverbios, ya no fuese difícil cómo enfrentar una situación, y ese es uno de los propósitos que nosotros tenemos en el Taber Kids, que los niños siempre deben de llevar una porción del proverbio en su corazón. Así es que, amados hermanos, ahí vamos con el proverbio. Les dejamos con la lectura del Proverbio 21, el proverbio 21. Que corresponde a este día. Gloria a Dios. El proverbio del día. Proverbio capítulo 21. Como los repartimentos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. La rapiña de los impíos los destruirá, por cuanto no quisieron hacer juicio. El camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del limpio son rectos. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. El alma del impío desea el mal, su prójimo no halla favor en sus ojos. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio, y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Considera el justo la casa del impío, como los impíos son trastornados por el mal. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. La dádiva en secreto calma el furor, y el don en el seno la fuerte ira. Alegría es para el justo el hacer juicio, mas la destrucción a los que hacen iniquidad. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Rescate del justo es el impío, y por los rectos el prevaricador. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que en ella confiaba. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. El sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. El testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. El proverbio del día.
Ahí estamos con el proverbio de este día. Espero que le haya puesto un poquito de atención, pues hay un montón de palabras, hay un montón de cosas que nosotros podemos aprender, de consejos que Dios nos da para que nosotros podamos aprender un poquito más y podamos llevarnos mejor con la vida, haciendo la voluntad de Dios. Amados, es que ese es el problema. Nosotros enfrentamos la vida y la enfrentamos a nuestra manera, ¿verdad? Sin tomar en cuenta el consejo, sin tomar en cuenta lo que Dios nos quiere enseñar. Pero ahora pues tenemos la palabra y es una bendición pues el que usted y yo podamos ponerle mucha atención. Así es que vamos a comenzar y por supuesto comenzamos en el versículo 1, lo ponemos de nuevo en su pantalla y dice de la siguiente manera. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Amados, todos necesitamos el favor de alguien que está en eminencia, que está en autoridad. Todos, de alguna manera, a veces usted va a necesitar una firma, va a necesitar que le concedan un trabajo, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero la Biblia nos está enseñando que aunque todos vamos a necesitar de estas personas que están en ese tipo de bendición o en ese lugar de autoridad, pues nosotros a quien primero tenemos que buscar es a Dios. Amén. ¿Verdad? No es a la persona, no es ir a rogar a la persona, nosotros solamente rogamos a Dios. Entonces primero vamos a Dios, le ponemos nuestros planes, qué es lo que queremos y Él nos va a contestar. Él puede, dice, como los repartimientos de las aguas, ¿verdad? Así está el corazón del rey en la mano de Jehová. O sea, Dios, si Dios quiere, Él puede inclinar el corazón del rey para un sí o para un no, ¿verdad? Amén. A eso se refiere la última parte que dice que a todo lo que quiere lo inclina. Así ¿verdad? es, y eso nos invita a que nosotros, el Señor nos ha puesto aquí en esta tierra autoridades, personas que son, que las ha puesto para que nos guíe, y es Él quien les está poniendo la autoridad. Es correcto, la Biblia dice que toda autoridad viene de Dios. Entonces, lo que hacen, amados hermanos, es de Dios. Y alguien dirá, pero pastor, ¿y cuando la autoridad hace cosas incorrectas? Exacto. Amados hermanos, aún de nuestros pecados se sirve Dios para hacer Amén. Su voluntad. Sí. ¿Verdad? No se preocupe, no le tenga miedo a las cosas porque Dios tiene el control. Dios es todopoderoso, Dios es soberano, Dios es omnisciente. Así es que tenemos que estar tranquilos, ¿verdad? Así es. Y yo tengo otra versión, y dice que quien lo guía dice que el corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor. Amén. Y lo pone así en mayúscula. Quien lo guía por donde Él quiere. Así es la voluntad del Señor. Algunas veces no entendemos, pero el Señor tiene propósitos en nuestra vida y quizás nosotros necesitamos pasar esa prueba para que nosotros podamos irnos perfeccionando. Correcto. En el camino del Señor. Así es como los repartimientos de las aguas, es como los sistemas de riego, ¿verdad? El agua va, su cauce va, y el que quiere cambiarlo, pues él hace todo lo necesario para que el cauce cambie y lo lleva para donde quiera. Pues el corazón del rey está en las manos de Dios. Créalo, créalo y confíe en Dios. Vaya a Dios. Pida y Dios va a conceder lo que es mejor para cada uno de nosotros. Y oiga esto, el versículo 2. ¿Y por qué le digo? ¿Por qué le digo que Dios escoge Dios decide lo que es mejor para nosotros? Porque, por lo que dice el versículo 2. Mire lo que dice. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Así es. ¿Eso qué quiere decir? Que según nosotros tenemos la razón. Así es, y nos consideramos que solo nosotros tenemos la razón, pero eso es según nuestra opinión. Nuestra opinión. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Pero Jehová pesa los corazones. Así es, todas las personas creen tener la razón, pero si nos vamos a la palabra de Dios, ahí podemos saber
cuál es la medida de lo correcto y poder usar esa balanza de justicia. Pero como nos dice, el Señor es el que examina el corazón. Pero el Señor no lo tengo enfrente, dicen algunas veces. El Señor está en todo lugar, en todo tiempo. Y si usted quiere algo más tangible, pues vaya a la palabra de Dios y ahí ese es su espejo que le va a decir si está actuando bien o está actuando mal. Así es, amados. Mire, si es que podríamos hablar de las perfecciones o de los atributos de Dios, ¿verdad? Y por mencionar algunos, Él omnipresente, está en todo lugar. En todo lugar. Es todopoderoso, es omnisciente, lo sabe todo, ¿verdad? Es todopoderoso, lo puede todo. Y discierne hasta los pensamientos, dice. Así Algunas veces no decimos, pero lo pensamos. Y dice el Señor que ya hemos pecado porque Él conoce nuestros pensamientos. Sí, dice la Biblia que Él discierne los pensamientos de las intenciones del corazón. Es decir, usted puede pensar algo, ¿verdad? Pero no por pensar algo usted está decidido a hacerlo. Pero Dios discierne qué cosas usted está pensando por pensarlo y qué cosas usted está pensando para ponerlos en práctica. Entonces, así es. Oiga el versículo 3, por favor. No se preocupe que no vamos a comentar todo el capítulo, pero oiga esto: hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Amados, mire, es bueno ofrendar. De hecho, bueno, dice sacrificio porque en el Antiguo Testamento pues se presentaban sacrificios de animales, ¿verdad? Y otras cosas ahí para poder mantener la comunión con Dios. Pero aún recuerde, los proverbios son del Antiguo Testamento, dice que para Dios es más agradable que ofrenda o que cualquier otra cosa, es que nosotros hagamos justicia y que seamos correctos, ¿verdad? Que hagamos siempre lo correcto. Así es, y también tomar y recordar siempre que qué más sacrificio que nosotros presentarnos, dice la palabra, en sacrificio puro y agradable al Señor. Así es. Nuestro cuerpo. Correcto, entonces el deseo de Dios es que demos fruto y los frutos son nuestras obras, nuestras decisiones que siempre van que deben ir en la ruta que lleva la palabra de Dios. Amén. Ok, mis queridos hermanos, un par de versículos más, dice. Al 4, no hemos avanzado mucho, pero vea esto. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impío son pecados. Así es, eso es correcto. Mire, aquí está diciendo y pensamiento de impío, es decir, que puede que un cristiano, o sea, tu corazón renovado, etcétera, etcétera, pero quiere decir que él puede tener altivez de ojos, puede tener... ¿Qué es la arrogancia? Correcto, que es la arrogancia, por supuesto, orgullo de corazón, ¿verdad? Sentirse que vale más que los otros, ¿verdad? Y que no puede perdonar porque me han dañado y yo que no sé qué, y pensamiento de impíos, es decir, que un creyente puede tener intenciones, puede hablar, puede maquinar como cualquier impío. Así, y no solo maquinar, pastor, sino que hacer malas acciones. Porque siempre lo que se maquina luego se lleva a la acción. Así es, porque nosotros si mantenemos mucho un pensamiento, eso se va a transformar en obras, ¿verdad? Así lo explica Santiago en su carta. Ahora, vamos a ver el versículo 5 y de ahí nos vamos a pasar al último versículo para poder terminar. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto, va a la pobreza. Mire que aquí está contraponiendo el diligente y el que hace las cosas alocadamente. Entonces, una persona diligente es una persona que planea y lo va haciendo poco a poco y no deja de hacerlo, es constante, tiene su proyección y es constante poco a poco, y así él va llegando a la abundancia. Pero el que todo lo hace intempestivo, de cierto va a la pobreza. No hay planificación, no hay constancia, sino que no lo va haciendo poco a poco, sino que todo lo quiere hacer de un solo, pues todo sale mal. Todo sale mal, y definitivamente que también sale mal el hecho de no planificar nuestra vida,
de no planificar nuestros propósitos, salen, es un, ¿cómo se llama? 9 pasó. ¿Perdón? Hoy no hemos dicho ningún versículo para la mujer. No, es que hoy no les toca, ¿verdad? Porque 9. Estamos en el mes del Padre. Dios mío, pero vamos a ver, versículo 9 dices, ¿verdad? Bueno, pero ahí le va, amadas, ahí le va, amadas. Aman los hombres. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Santo Dios. De hecho, no tiene mucho que explicarse, ¿verdad? Pero solamente decir amén, ¿verdad? Porque mujer rencillosa es una mujer que anda buscando pleitos a cada momento. Si no los hay, los crea. Así es, y anda levantando manipulaciones. Así es, entonces dice que es mejor estar en un rincón incómodo por la circunstancia, pero el corazón en paz, ¿verdad? Porque cuando hay una mujer rencillosa, el corazón, mi querido hermano, no puede estar en paz. Es de más. Entonces, tanto para por supuesto que hay hombres rencillosos, ¿verdad? No es algo que solamente a la mujer, así es, sino que nos atañe a todos, pero así ¿verdad? Lo ejemplifica la Biblia, ¿verdad? Así es. Entonces, 2 versículos más. Mira el versículo 30, por favor. Dice: no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Amados, no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Yo el día domingo celebramos el Día del Padre, ¿verdad? En la iglesia. Y yo molestaba a los padres y les decía: papá, repita conmigo, no me puedo esconder de Dios, no me puedo esconder de Dios. Y todos los papás repitiendo: no me puedo esconder de Dios. No importa la planificación, no importa todo lo que usted haga. Si usted está haciendo el mal, los ojos de Dios lo están controlando. Y no solamente lo están viendo, Él está allí. Y la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y el pecado, dice la Escritura, tiene lazo. No importa lo inteligente que usted considere que es, no lo puede ser más que Dios. No importa lo poderoso que usted piense que es, usted no es más poderoso que Dios. Y Dios es juez por sobre toda la tierra y es un juez justo, ¿verdad? Y terminamos, versículo 31, mire lo que dice, y esto es bueno para todos. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Amén. Aquí nos enseña varias cosas, fíjese. Dice: el caballo se alista. En otras palabras, que no podemos atenernos a la segunda parte, mas Jehová es el que da la victoria, porque Dios nos va a dar la victoria si usted ha alistado su caballo. El caballo no va a ganar la carrera, o sea, es decir, sus planes, su preparación no es lo que va a ganar la carrera, la batalla, sino que la va a ganar Dios. Pero Dios nos manda a alistar el caballo, Dios nos manda a prepararnos, Dios nos manda a ahorrar para los tiempos difíciles, Dios nos manda a ahorrar para los proyectos personales, laborales, ministeriales que nosotros tengamos que hacer, ¿verdad? Yo quiero predicar, yo quiero llevar la palabra y Dios me va a ungir, ok. Pero usted tiene que estudiar la Biblia, usted tiene que leer, usted tiene que prepararse, usted tiene que orar. Así el caballo se prepara para la batalla, y entonces cuando usted se presente delante de las personas a las cuales usted le va a hablar, va a ser Dios hablando por usted y va a ganarle la batalla al enemigo, ¿verdad? Amén. No puede usted evitar la preparación por más que usted quiera, mi querido hermano. No se puede. Oiga, mi amado, quiero invitarlo a que visite nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Tabernáculo Richmond, California. Que no solamente lo invito a que lo visite, pero no solamente visítelo, sino que, ¿cómo se llama? Suscríbase. Suscríbase y que le den like. Sí, por supuesto, sí, porque a veces los sermones tienen bastantes vistas, más o menos vistas, y 1, 2, 3 likes, ¿verdad? Yo sé que Dios le bendice, pero entonces suscríbase, dele un clic a la campanita de notificaciones para que cuando nosotros subamos nuevo material, pues Dios bendiga sus vidas. YouTube les pueda notificar cuando nosotros, cuando hayamos subido nuevo material. Quiero saludar a las personas que nos visitan, que a las personas que están conectadas, ¿verdad? Nosotros hermana, compartiendo este estudio bíblico. Amén.
Hermana Gloria Margarita Cortés Nerio, Dios me la bendiga. Dios me la bendiga un montonazo. Siempre está con nosotros, ¿verdad? Amén. Atento. Hermana Daisy Olivares, acaba de estar cumpliendo años, muchísimas ¿verdad? Bendiciones. De manteles Y un fuerte largos. abrazo. Así es, a la distancia. Antes, hace muchos años se lo dábamos así físicamente, pues hoy se lo damos así en el corazón, a la distancia. Sí. Que Dios me la bendiga a usted y a toda su familia. Mi hermana Rosita Solórzano, Dios me la bendiga. Gracias por estar con nosotros, ¿verdad? Saludos allá a toda la familia, un abrazo. Ya sabe usted que se les quiere mucho y están en nuestras oraciones. Amén. Para que las puertas se vayan abriendo cada vez más. Mi hermana Brenda Celada, Dios me la bendiga, mi hermanita. Dios me la bendiga y prospere todo lo que usted haga. Oiga, una mujer muy Amén. Emprendedora, Dios me la bendiga. Mi hermana Selmira Herrera, Dios le bendiga a usted también. Vamos hasta Chile, que Dios le bendiga. Saludos a toda la familia y que Dios vaya abriendo todas las puertas para usted. Mi hermana Ana Galán, mi querida hermana Ana Galán, Dios me la bendiga. Gracias Amén. Por estar conectado. Usted sabe que siempre están en nuestras oraciones, usted y todos sus muchachos. Y éxitos. Hermano Edwin Solórzano, también hasta Canadá, mi hermano y mi amigo. Dios me lo bendiga y Dios quiera que nos volvamos a dar un abrazo como antes lo hacíamos, así ¿verdad? Es muy pronto. Primero Dios, amén, amén. Mi hermana Ica Castillo, mi hermana Angélica, Dios me la bendiga. Dios me la bendiga. Sabe usted muchísimas que les amamos mucho, ¿verdad? Amén. Les amamos mucho en el Señor. Gloria Bien, a Dios. Gracias por estar con nosotros, ¿verdad? Gracias. Comparta esto para que más personas puedan estar atentos a lo que Dios nos está permitiendo tener. También mi hermanita Carla Rodríguez, Dios me la bendiga. Gracias, hermana Carlita, por estar con nosotros. Saludes ahí a mi hermano Oscar, a Dianita, un abrazo, ¿verdad? Y que estén muy bien. Bien, amados hermanos, vamos a comenzar nuestro estudio. Recuerde que este día lo que nosotros tenemos es el estudio bíblico a la carta a los Efesios. Le invitamos que pueda usted estar pendiente porque Dios tiene mucha bendición. Esta carta es fabulosa, amados hermanos. Vamos de hecho, vamos a comenzar desde el capítulo 7, pero tenemos que retroceder para poder entrar en autos, para poder entrar en el tema de del capítulo, mejor dicho, porque habla de la unidad de la iglesia. Así es que bienvenidos sean todos mis queridos hermanos. Y vamos a leer un trozo de la palabra y luego vamos a retroceder unos cuantos versículos para poder para entrar. Ponernos en contexto. Correcto, ponernos en contexto es exactamente la palabra. Dice, y vamos desde Efesios, carta a los Efesios, capítulo 4, del versículo 7 en adelante leemos. Amén, gloria al Señor. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Vamos a dejarlo hasta ahí, que el Señor añada mucha bendición a su palabra y vamos a retroceder, amados, hasta el versículo 1 porque es importante que nosotros podamos entender, ¿verdad? ¿Qué es lo que el capítulo tiene para nosotros? Fíjense que en los primeros 3 capítulos el apóstol Pablo nos ha enseñado doctrina. Nos ha dicho qué es lo que somos en Cristo, que ya no somos advenedizos, es decir, que ya no somos como alguien que pertenece a otro lugar y está en un lugar donde no le corresponde, ¿verdad? En mi país le decíamos un metido, un paracaídas. No, nosotros no. Nosotros somos, y ahora a través de Cristo somos conciudadanos de los santos, ¿verdad? Y que tanto el gentil
como el judío, han sido hechos a través de Jesucristo. Cuando creen en Cristo, hemos sido hechos un solo pueblo, ¿verdad? Un solo, y formamos una sola iglesia que dice la Escritura que Dios nos adoptó y nos ha dejado tremendas bendiciones desde el cielo para nosotros. Pero alguien dice, no, pero las bendiciones del cielo yo las necesito ya. Mire, todo se ordena en el cielo y viene para nosotros. Amén. Entonces, Pablo, al comenzar el capítulo 4, Pablo nos dice, ya deja la doctrina y comienza a decirnos cómo nosotros tenemos que andar, ¿verdad? Y tenemos como propuesta, no como propuesta, sino que como orden del Señor, dice el versículo 1, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es decir, primero explica la vocación, primero explica todo lo que Dios nos dio e inmediatamente Pablo comienza a decirlo, ok, tienen esto, entonces yo soy preso en el Señor. Él estaba preso literalmente, pero Pablo no se refería a ese tipo de privación de libertad, sino que se refería a su unión con Cristo y a su compromiso con su llamado y con su servicio. Entonces dice, yo que estoy aquí, yo que estoy unido a Cristo, yo que mi vida le he entregado a Cristo, les pido a ustedes que caminen, que se comporten como debe ser, como corresponde a quiénes son ustedes y a la conducta con la que Dios quiere que ustedes y que nosotros, todos los cristianos, nos comportemos, que dice que es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y dice el versículo 2, y aquí comienza a dar actitudes del corazón que debemos de tener todos los que seguimos esa vocación con la cual nos ha llamado. Vea lo que dice el versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. En amor. Fíjense que esto ha entrado primero a mi corazón, a mi torrente sanguíneo, por decirlo así, espiritual, y me ha movido mucho el pensamiento, ¿verdad? Siempre el que enseña es el que más es enriquecido. Entonces dice que nuestro andar, ¿verdad? Como debe ser digno, según la vocación con que fuimos llamados, es primero con humildad. Explicábamos la vez anterior que humildad para el cristiano es el lugar que corresponde delante de Dios, no delante de los demás. Nosotros no nos podemos comparar con otras personas, sino que nos comparamos con Dios. Soy su hijo, pero también mi hermano es su hijo. Entonces estamos igual. Y de hecho Pablo nos dice, preferíos los unos a los otros. Entonces yo tengo que preferir el bienestar de ella antes que el mío. Y con los hermanos debe ser igual. Entonces la humildad produce siempre mansedumbre, que es la segunda actitud del corazón que nosotros tenemos que tener. Por favor, la mansedumbre no me la confunda con torpeza, con miedo, con tonto, sino que una persona mansa es una persona que tiene el poder. Oiga, que tiene la fuerza, que tiene el carácter, que tiene todo lo necesario, pero decide detenerse. Esa es una persona mansa. Amén. ¿Verdad? No es una persona pobre que su corazón es apocado. No. Es una persona que es fuerte, pero sabe contenerse. Porque algunos por traumas, por problemas emocionales, porque son tímidos, no hablan, pero por dentro están hirviendo. No, una persona mansa es aquella que tiene control de sí mismo, dominio propio como un fruto del Espíritu. Entonces dice, con humildad, con toda humildad y mansedumbre, dice, y esto es una palabra bien importante, soportando con paciencia, estoy en el versículo 2, soportándonos con paciencia. Oiga esto, soportándoos, es decir, soportar a los demás, ¿verdad? Algunos son más pequeños. Pablo dice que el fuerte tiene que resistir, es decir, que contener, ayudar o empujar, si usted lo quiere, pero favorablemente al débil en la fe. Entonces nosotros tenemos con humildad,
¿verdad? Hablando del lugar que todos tenemos. Mansedumbre quiere decir el dominio propio. Entonces, no soportamos, y cuando dice con paciencia, no es que estoy ya a punto de reventar. No, con paciencia, un sinónimo en la Biblia de paciencia es perseverancia, es constancia, es manteniendo la misma fuerza, el mismo poder siempre. Entonces dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces, amados hermanos, la iglesia está llamada a mantenerse juntos, ayudándose con humildad todos, ¿verdad? Con mansedumbre todos, en amor todos, soportándonos todos. Cuando todos tenemos esa ¿cómo se llama? Esa actitud. Ese mismo sentir. Correcto. Que es el siguiente versículo. No nos vamos a ofender, ¿verdad? No nos vamos a ofender, nos vamos a tener paciencia, nos vamos a soportar. Les digo que esto me ha dado vueltas a mi corazoncito porque soy pastor. Y entonces, de repente, soy pastor, pero soy humano, ¿verdad? Nos equivocamos o de repente tenemos actitudes o qué sé yo. No, pero tenemos que mantener la palabra de Dios en la mente para que el Espíritu de Dios opere en nosotros. Y entonces Amén. Dice, oiga esto, por favor, versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí es muy importante. Yo no produzco la unidad del Espíritu. La unidad la da el Espíritu. Él nos unió al cuerpo de Cristo. Amén. Cuando nos bautizó espiritualmente, en el momento que conocimos al Señor, Él nos unió a través de Él mismo, el Espíritu Santo, y nos unió en un vínculo de la paz. De la paz, nos dice, así es. Y como tú dices, que es el Espíritu Santo obrando en cada uno de los hermanos, por eso nosotros tenemos que unirnos y buscar siempre estar en comunión con hermanos en la fe, porque allí, y dice el Salmo 133, que donde hay armonía, ahí está la bendición. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo obrando en cada uno de los creyentes. Amén. Entonces les decía, nosotros los cristianos no hemos producido la unidad. La unidad la produjo el Espíritu Santo, ¿sí? Ahí Amén. Estamos. Pero nosotros estamos llamados a que de manera solícita, es decir, con esmero, con pasión, con mucha dedicación, yo tengo que guardar la unidad, tengo que Amén. Mantener la unidad, tengo que hacer todo mi esfuerzo para que la iglesia se mantenga unida. Amados hermanos, se mantenga unida. Si no hacemos eso, amados, el vínculo del Espíritu no se rompe, pero el vínculo de hermandad se rompe. La paz. Y eso, amados hermanos, tenemos que trabajar. Óigame, como pastor, tenemos que trabajar todos en mantenerlo y ser de manera solícita. Alguien hizo algo, alguien dijo algo. Respire hondo, ¿verdad? Y si a usted le sirve contar, pues cuente hasta 143,925, sí. ¿Verdad? Y para que se mantenga el vínculo de la paz, el hermano va a reflexionar después. O si no, en su momento usted puede acercarse y decirle, hermano, fíjese que estoy dolido con usted. Estoy dolido. ¿Por qué? Le va a decir por algo que usted dijo, por algo que usted hizo. Y entonces cuando él le diga eso, si usted le dice, estoy enojado con usted, inmediatamente la persona va a tener una reacción. ¿Por qué? Pues, en cambio, si usted fíjese que me siento dolido. ¿Por qué? Por algo que usted hizo, por algo que usted dijo. ¿Y por qué dije? Y entonces cambia la posición. Ahí nosotros tenemos que estar solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y dice el versículo 4, ¿de qué manera tengo que guardarlo? Este sí lo voy a poner en su pantalla. Dice, oiga esto, un cuerpo, que es la iglesia, ¿verdad? Y un espíritu, que es el Espíritu Santo. Amén. Como fuisteis también llamados en una esperanza de vuestra vocación. Amados hermanos, yo tengo que hacer mi mayor esfuerzo por mantener ese vínculo, ese cuerpo unido, ¿verdad? Y unidos en el Espíritu Santo, porque así fuimos llamados. El Espíritu nos llamó a un cuerpo a través del Espíritu Santo y a una misma esperanza. ¿Cuál es la esperanza?
esperanza, la salvación, la redención, el amor de Dios, las promesas. Nosotros a eso le tenemos esperanza. Y entonces dice el versículo, voy rápido porque esto ya lo vimos, ¿verdad? El versículo 5 dice de esta manera, dice, un Señor, y eso no puede variar, un Señor, lo leo, un Señor, una fe, un bautismo. Amados, no podemos nosotros variar eso. Un Señor, ¿quién es nuestro Señor? El Señor es Jesucristo. Él es quien nos salvó. Él es a quien se le ha dado todo ahora, toda potestad me ha sido dada, dijo él, ¿verdad? Y cuando dice una fe, se refiere, amados hermanos, a una manera de creer, a un cúmulo de doctrinas, manteniéndolas todas de manera sana, para que nosotros no divaguemos y no cometamos errores en nuestra vida cristiana. Amados, mire, alguien que no ama la doctrina no está bien constituido, bien sembrado, bien establecido, bien plantado, porque cualquier movimiento, porque cualquier cosa que parezca bonita, cualquier sentimiento del corazón nos puede apartar. Y oiga, la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Por eso es que usted no tiene que dejarse llevar por el corazón. Aunque decía un psiquiatra, estaba oyendo un psiquiatra, que nuestros sentimientos, mejor dicho, nuestras emociones es como un balance, o es como un balance de cómo estamos por dentro y el debe y el haber de nuestros deseos o de nuestras esperanzas y la realidad. Y entonces cuando está demasiado lejos el deber ser con el ser, es decir, cuando las cosas que están pasando no son como yo quisiera que fueran, entonces yo me siento triste, ¿verdad? Pero yo tengo que... O enojado. O por supuesto enojado. Que hay gente que siempre anda reactiva y viendo con quién se las desquita porque no llegan a cumplir lo que desean, no pueden lograr sus metas y su realidad es totalmente diferente a lo que quisieran ellas ser, pero pues no. Y es que es un problema. No se está, a veces las personas no están capacitadas para, quieren tener algo y no se han preparado o capacitado. O simplemente no es el tiempo. Simplemente no es el tiempo del Señor para cumplir. Pero ahí nos dice, un solo Señor. Nadie puede tener una fe y tener esa doctrina si no ha hecho a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Ponerlo como nuestro Señor. Y es difícil porque es algo que no vemos y nosotros siempre tenemos que tener una cabeza que es Cristo Jesús. Amén. Y entonces, termina. Y luego tomar estos primeros 3 capítulos de Efesios que son parte tan esencial de nuestra doctrina en la cual nosotros nos vamos fundamentando y poniendo ese fundamento que es Cristo Jesús para que luego demos el siguiente paso. Adelante. Así es. Entonces, cuando mis emociones me están guiando mal, yo puedo recordar, el Señor me ha mandado a mí a que de manera solícita mantenga el vínculo de la paz. Amén. ¿Verdad? Entonces dice, un Señor, una fe, un bautismo. ¿Eso qué quiere decir, amado? No se refiere al hecho de ser sumergido en aguas bautismales, sino que se refiere al momento cuando el Espíritu Santo, el momento que usted creyó de verdad, se convirtió al Señor, pues el Espíritu Santo lo incorporó al cuerpo de Cristo. Ahí el Espíritu Santo nos unió y estamos todos los creyentes sumergidos en un mismo bautismo. Somos una misma familia, no hay otra diferencia y así nosotros tenemos que mantenerlo, ¿verdad? Ahora vamos al versículo 6. Por supuesto, el bautismo en agua es un reflejo exterior de lo que ya pasó por dentro. Ahora, es un reconocimiento público. Correcto. De tu fe. Correcto. Entonces, vea lo que dice, porque sigue el apóstol Pablo numerando. Dice, tenemos un Dios y Padre. Ponga atención a eso, un Dios y Padre. Pero oiga lo que dice después. De todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En un solo versículo dice todos, quiero ver cuántas veces, Padre de todos, una, el cual es sobre todos, 2,
y por todos 3 y en todos 4. Habla de todos, 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 todos. El Padre está en todos. El Padre es Padre de todos, el cual está sobre todos. El Padre está por todos y el Padre está en todos. En todos los que tienen una relación con el Padre a través de Jesucristo, su Hijo. Recuerda que Jesucristo dijo que nadie puede venir al Padre sino por mí, ¿verdad? Entonces, el Padre dice todos, todos, todos. Yo soy Padre de todos, ¿verdad? Perdón. Tú mencionas siempre un versículo que dice que en Él fueron creadas todas las cosas. Amén. Por Él y para Él. Así es el último versículo del capítulo 11. Por Él, de Él y para Él son todas las cosas, Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Y entonces el Padre dice que es Padre de todos, el cual está sobre todos, es la autoridad sobre todos, es por todos, nos cuida a todos, ¿verdad? Y está en todos, en mi corazón y en su corazón, si usted es creyente. Pero inmediatamente se recuerda 4 veces en un solo versículo, todos, 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 todos. Pero todos conformamos el cuerpo de Cristo. Pero dice el versículo 7, y es ahí prácticamente donde, perdone por esta gran introducción, pero lo hice para poder entrar en el contexto de todo. Aquí es donde realmente comienza, dice, pero a pesar de que dijo todos, 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 dice el versículo 7. Comenzamos con un pero, hay una aclaración. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces vea el cambio. Nos hace todos, ¿verdad? Todo la iglesia, todo el cuerpo de Cristo. Pero aunque seamos todos, la iglesia, todos hijos de Dios, también quiere decir que somos diferentes personalmente y los dones y la bendición de Dios para cada uno es diferente. Amados hermanos, oiga, somos, voy a ocupar una palabra que ahora se ocupa solo para cosas que dice, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Quiere decir que la iglesia, somos todos hijos de Dios, pero hay diversidad en el buen sentido y en el santo sentido de la palabra. Somos diversos. ¿Por qué? Porque personalmente somos diversos, aunque todos somos hijos de Dios, pero adicionalmente Dios nos dio algo. Dice, pero a cada uno de nosotros, ¿quiénes son nosotros? Todos los creyentes, fue dada. El fue es pasado, no es algo que será. Mire, le pongo en su pantalla el texto. Dice, pero a cada uno de nosotros, recuerde, somos los todos, fue, esto es pasado, dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Le traduzco esto. Amén. ¿Verdad? Y comienza poniéndonos como nos hace, vuelvan en sí, ¿no? Y podría ser que nos diga, es similar que nos diga, no obstante, reflexiona. Correcto, porque acaba de decir todo, ¿verdad? Toda la iglesia, pero Él nos da a cada uno de nosotros. A cada uno. Es decir, que tenemos un Dios que es universal, pero es personal. Por eso es que cuando nosotros lo recibimos, lo hacemos como nuestro Señor, y nosotros siempre ocupamos una palabra, te hago mi Señor y Salvador personal, porque la salvación es personal y a cada uno le da un don especial. Y fíjense que el don que ya nos fue dado, algunos no saben cuál es su don, ¿verdad? Por diferentes circunstancias, porque no se han puesto a servir en la iglesia, porque no es un don con el que usted nació. Y muchas veces también, pastor, yo considero, ese es mi punto y lo aclaro de vista, que recibimos al Señor y creen que tratamos como totalismo, que todos somos iguales, no hay discriminación, todos somos iguales, pero no. El Señor es la cabeza de nosotros. Mientras nosotros no lo hagamos, como decía el versículo anterior, nuestro Señor
Él es nuestra cabeza, nosotros somos parte del cuerpo, y Él nos ejemplifica, somos parte del cuerpo de Cristo, y un cuerpo no se compone de todos cuellos, todas manos, todos pies. Cada uno tiene una diferente función, y si somos parte del cuerpo de Cristo, nadie puede ser cabeza, porque la cabeza es Cristo Jesús, y nosotros somos parte. Podríamos ser que uno seamos dedo, otros seamos mano, otros seamos brazo, otros seamos la columna vertebral. Cada uno tiene una posición en la iglesia. No podemos tener todos la misma posición, porque el Señor aquí nos está ejemplificando y nos dice, Él nos tiene como personas tan especiales que a cada uno nos da un don, un talento para que nosotros lo desarrollemos. Amén. Pero no para que andemos por el mundo siendo de tropiezo, sino que para que lo desarrollemos al servicio de la iglesia. Nuestro servicio es con los demás. Amén. Y es principalmente en la casa de Dios. Ahí se arranca y luego se va hacia afuera. Entonces, pero ahí se da cuenta que la igualdad, ¿verdad? Que el sentido igualitario de las personas es realmente una utopía legal, porque no Amén. Todos somos iguales, somos diferentes. Yo puedo traer a dos personas, valen lo mismo, ¿verdad? Moralmente tienen el mismo valor, espiritualmente delante de Dios nadie es más y nadie es menos, pero son diferentes, somos diferentes, porque a una persona la contratan y la otra que aplicó no, porque son diferentes, porque tenemos atributos, porque tenemos diferentes logros, ¿verdad? Sí. Cualidades que nos hacen diferentes. Entonces, por eso también Dios nos da un don diferente a cada uno. Y por eso es un don, lo que tú dices, es un don especial, es parte de la gracia de Cristo, es parte de su generosidad de Cristo que nos da algo. Él nos conoce, Él conoce nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, y Él sabe cómo nosotros vamos a poder ejercer ese don, cómo ese talento, cómo se lo vamos a regresar. El Señor también, nuestro pastor fundador decía que el hombre entre más se prepara, más lo usa, pero también decía, unos son llamados y otros son decía, unos son llamados y otros son metidos, pero nosotros tenemos que estar listos, siempre preparados para, como dice Pedro, tenemos que estar preparados en la palabra. Pero yo no voy a ir a predicar. No, es que uno no se prepara en el conocimiento, en las doctrinas, en nuestras bases, solo para andar predicando, sino que para presentar defensa a aquellos que no conocen de la palabra. Okay. Y eso nos lo dice Pablo, y es bien importante, pastor, porque algunas veces por ahí vienen y nos preguntan y nos quedamos. Entonces, mejor me uno a él porque no sé presentar defensa. Entonces, el Señor nos usa. Nosotros tenemos que estar día a día, ir creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor. Entonces volvamos al punto. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme, aquí va, la gracia de la medida del don de Cristo. Entonces, Amén. ¿Quién determina qué bendición espiritual, qué gracia o qué don nos van a dar? Cristo. Él lo decide, no nosotros. Yo quiero ser tal cosa. No se puede, no se puede. Es Dios quien nos ha dado, es una habilidad espiritual, por así llamarlo, ¿verdad? Posterior al nuevo nacimiento. Entonces Dios, aunque todos somos hijos de Él, todos somos parte del cuerpo de Cristo, Dios a cada uno nos ha dado un don especial para ser utilizado dentro del cuerpo de Cristo. Y aquí entramos, amados hermanos. Y cabe agregar que este don que nos da el Señor es para edificar y para servir a la iglesia. Amén, amén, correcto. Y de ese conjunto de personas con diferentes dones, la iglesia va hacia afuera a ganar almas, a servir a los demás, etcétera, etcétera. Pero esos dones se desarrollan en la casa de Dios primeramente. Entonces dice, oiga esto lo que dice, porque, y aquí quiero, pequeño paréntesis, ¿verdad? Lo iba a dejar para el próximo, pero se lo voy a adelantar. Dice el versículo 8, oiga esto. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Fíjense que esta porción
Más adelante dice que Jesucristo bajó a las profundidades de la tierra. Ahora, en esta situación, amados, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esto, amados, hay dos maneras de interpretar. La verdad es que hay más, ¿verdad? Pero quizás hay dos que valdría la pena mencionarlos, ¿verdad? La primera es que literalmente el Señor Jesucristo, después que fue crucificado y murió, descendió a los infiernos. De hecho, el credo católico así lo dice, descendió a los infiernos, ¿verdad? Y que predicó a los que estaban en el infierno. No predicó a los salvos, sino que como que se presentó a los perdidos y les dijo, aquí estoy, no creyeron y aquí estoy y vencí la muerte. Y entonces él después se llevó el seno de Abraham, lo sacó de ahí y se lo llevó al cielo, ¿verdad? Cuando dice llevó cautiva la cautividad. Amén. Y entonces a partir de allí que se llevó a la iglesia, a los creyentes, pues entonces repartió dones. Ahora, hay otra posición que es a la cual yo me inclino un poquito más, ¿verdad? Que la Biblia dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Aquí hace referencia a un salmo y se los quiero mostrar, amados hermanos, el salmo. Vamos a ver si puedo hacerlo rápido. No lo voy a poder hacer rápido, pero igual se lo voy a poner a usted porque quiero que lo lea, ¿verdad? Esa porción no se la inventó el apóstol Pablo, sino que, como les digo, es un salmo y el salmo es el versículo 17, si no me equivoco, permítame. Es Salmo 68, versículo 17. Oiga esto, se lo voy a leer desde el versículo 17. Aquí está. Vea, se lo leo. Dice, los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Amén. Entonces, amados hermanos, oiga esto por favor. El apóstol Pablo tomó este texto para explicarnos cómo Jesucristo, cómo Jesucristo vino y murió y fue sepultado. Entonces, amados, porque dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Entonces Pablo lo tomó de aquí y lo que enseña es que Cristo, estando en el cielo, estando en su trono, se hizo hombre, tomó un cuerpo, murió, ¿verdad? Y al tercer día resucitó, subió a lo alto. Y cuando toda potestad le había sido dada, repartió dones a los hombres. Y fíjense que, volviendo al texto para podérselos explicar, que es Efesios capítulo 4, versículo 8, ¿verdad? Dice, vuelvo a ponerlo en su pantalla. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Entonces Jesucristo vino, tomó un cuerpo, se hizo hombre, murió en la cruz. Nosotros, que dice Isaías que Él vino a liberar a los cautivos. Entonces, ¿de qué estábamos cautivos? Del pecado, por supuesto. Entonces Él pagó el precio y nos liberó de la cautividad del pecado, del yugo del pecado. Y entonces cuando nos liberó, Él dio dones a los hombres. Él nos repartió según su voluntad. Y entonces dice el versículo 9, oiga esto, versículo 9, y aquí es donde se genera la confusión. Y eso que subió, ¿qué es? Sino
que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Así es. Entonces, descender a las partes más bajas de la tierra, por supuesto, en el Antiguo Testamento es una expresión para hablar de la muerte, ¿verdad? Entonces Jesucristo murió y cuando subió, cuando venció la muerte, Él dio allí dones a los hombres. Más adelante especifica los dones especiales, los dones principales, digamos así, que Dios repartió, que en verdad son ministerios principales dentro de la vida de la iglesia. Pero yo en lo personal, o sea, estos son dos puntos que, dos maneras de interpretar esto, que no son tan, digamos que es una doctrina como de segundo o tercer nivel, que no dañan la salvación, que no tienen mucho en cuanto a que si yo soy salvo, si no soy salvo, si la salvación se pierde o no se pierde, sobre Jesucristo como nuestro Señor, Él nuestro Redentor, el precio suficiente para nuestra salvación, etc. Entonces, es una doctrina que ¿cómo se llama? Que muchas iglesias tienen una manera diferente de pensar respecto de esto, pero esto no nos hace que no seamos hermanos. La doctrina, amados hermanos, siempre, por supuesto, que no sea doctrina primaria, no debe por qué causar división, de generar ni siquiera contienda. Yo conozco muchas personas que tienen, por ejemplo, tengo hermanos en Cristo que tienen su perspectiva del infierno, que tienen su perspectiva de la salvación, pero siempre es una salvación por gracia. Entonces, eso yo no tengo por qué discutir, por qué tener problemas con esto si eso no cambia mi destino para el cielo. Y entonces, ¿ibas a decir algo? Sí, que no obstante de lo que tú dices, siempre estos dos versículos nos acentúan la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que Él murió por nuestros pecados. También que Él resucitó. Amén. Eso es muy importante, son partes de la doctrina básica. Y luego que ascendió a los cielos. Es lo que dice el versículo 10, por eso lo pongo. 10, oiga, lo pongo en su pantalla, permítame. Leamos el versículo para que tú puedas explicar eso. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, aquí está, de lo que tú estás hablando es la resurrección. Que nos acentúa en estos tres versículos, nos acentúa su muerte, su resurrección, su ascensión al cielo. Correcto, entonces es cuando, por ejemplo, cuando el rey se acerca ¿cómo se llama? Se acercaba, el César se acercaba al circo romano, ¿verdad? Y entonces decidía él si salvaba al que estaba en pena de muerte, si decidía salvarlo o no, o darle el don de la vida. Entonces se recuerda usted en las películas que sale así, o le hace así, se va a morir. Entonces es algo similar. Pero aquí es una manera figurativa para mostrarnos todo, la vida, la muerte, la resurrección y el poder de Dios para bendecir a sus hijos. Amén. Y el poder también, pastor, el poder que Él tuvo sobre el pecado y sobre la muerte, que la venció. Y es lo que siempre nosotros proclamamos, que Jesús venció a la muerte. Jesús es su poderío sobre la muerte y sobre el pecado. Amén. Y entonces a partir de ahí habla, principalmente aquí el versículo 11, habla de 5 dones que realmente son 5 ministerios, los 5 ministerios principales que la iglesia ha tenido en su historia. Entonces solo los vamos a mencionar y los vamos a dejar para el próximo miércoles para poder arrancar y explicar cada uno de estos dones. Entonces dice el versículo 10, dice, oiga eso, es el 11 que quiero que le ponga atención, pero lo vamos a leer de aquí. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo.
y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Cinco ministerios que solamente para poder, oiga esto, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo vamos a dejar hasta ahí, pero quiero que vea, por favor, que Dios, Pablo refiere a una porción del Antiguo Testamento, que es el Salmo 68, del versículo 17 en adelante. Entonces habla de cómo Cristo vino a la tierra, se hizo hombre, murió y resucitó, y cuando toda el potestad le fue entregada, él repartió a su iglesia, no a todos los hombres, sino que a su iglesia le repartió dones especiales para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, todos estos ministerios que habla, realmente son 5 ministerios, que es el apostolado, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Entonces, estos 5 ministerios, y siempre en teología, en el seminario, nos hacían recordar a través de la mano los 5 ministerios. Entonces sirven para que la iglesia siga siendo instruida, edificada. Entonces, al servicio de los cristianos, porque somos los cristianos los que llevamos la palabra a los que no conocen al Señor. Y por eso es que al Señor le preocupaba mucho nuestra instrucción. Así es que, amados hermanos, mire, cómo nosotros tenemos que vivir de acuerdo o conforme a la vocación con que fuimos nosotros llamados. Con humildad, con mansedumbre, tenemos que con toda solicitud guardar la unidad del cuerpo en el vínculo de la paz. Y entonces nosotros, entendiendo que Dios nos ha dado la provisión necesaria para poder mantener no solamente el vínculo de la paz, sino que la instrucción. Nosotros vamos creciendo, vamos aprendiendo. Y fíjese que siempre Dios hace lo mismo, siempre toma a personas, pone en el corazón de algunas personas el prepararse más, el deseo de enseñar, el deseo de guiar, el deseo de llevar la palabra, el deseo de ayudar a los demás por amor a Cristo. Estos, amados hermanos, estos dones, 5 dones que se mencionan aquí, realmente los dones son más, pero aquí el Señor decidió que fueran 5 los principales que se mencionaran, son para la instrucción de la iglesia. Y la iglesia, amados hermanos, el pueblo del Señor debería de preocuparse porque estos dones fueran desarrollados en la iglesia y se cuidaran a las personas que tienen estos dones, porque realmente Dios prepara a las personas para que preparen a otros. Y cuando el pueblo no se quiere preparar, podemos nosotros aplicar lo que dice la Escritura, ¿verdad? Que mi pueblo cayó. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. Nunca por falta de personas que enseñen, sino por falta de interés. De interés en escuchar o aprender. Escuchar y aprender, por supuesto. Y también porque olvidamos que todos estos dones, que todo lo que el Señor ha hecho es por su gracia, por su amor inmerecido. Nosotros algunas veces no merecemos el estar en alguna de estas posiciones, pero el Señor en su infinita misericordia y por su gracia nos ha dado cada uno de estos dones que los da Cristo, y con eso nos está mostrando su dominio, pastor, su dominio sobre todo principado, sobre toda persona, y que no olvidándonos que Él es nuestra cabeza, que nosotros simplemente somos parte del cuerpo de Cristo y estamos para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y entonces usted puede darse cuenta que Dios nos dejó, pero no nos dejó solo. Nos dejó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Nos dejó una iglesia donde congregarnos y nos ha dejado personas que nos instruyan. Ahora, si usted tiene una persona que le instruye en su iglesia, si su pastor enseña en su iglesia y usted sabe que es una buena palabra y usted sigue con un conocimiento vago de la Escritura, ya no es el problema el Señor, no es el problema el Espíritu Santo, ni es el problema los líderes. El problema es su interés personal.
Recuerde que, amados hermanos, que de los 12 discípulos, ¿verdad?, que caminaron con el Señor Jesucristo, tuvieron el líder y el maestro mejor de toda la historia, que el Señor Jesucristo. Y de todas maneras, oiga bien, de todas maneras, uno se perdió, Judas. Entonces, no es tanto el líder, es tanto la decisión suya de ser una persona diferente. Es tanto la decisión de todos nosotros de mantener y de comportarnos como es digno del llamado con el que hemos sido incorporados a la iglesia, en la esperanza que nosotros tenemos y del desarrollo personal, manteniendo de manera solícita, dice la Escritura, el vínculo de la paz, ¿verdad? Amén. Y sin olvidar que tenemos que mostrar y vivir en gratitud día a día, pastor. Amén, amén. Vivir en gratitud y confiar en la autoridad de Cristo, que Él es nuestra cabeza, que Él es quien nos dirige y pone personas para que nos dirijan y nos lleven por el camino que es angosto, pero es el camino el que cuesta, pero vamos paso a paso, día a día, perfeccionándonos hasta llegar a la altura, dice la palabra de Dios, del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Amén. Mire, cómo quisiéramos que todo esto fuera fácil, que fueran palabras agradables, pero muchas veces para poder enseñar, pues tenemos que chocar. Y esto choca con nuestra carne. Sí, correcto, pero un buen amigo de otra persona es prácticamente su mejor enemigo. ¿Por qué? Porque un buen amigo, cuando esta persona se está perdiendo, lo confronta para que vuelva. Si lo que hace es irse con él a perderse los dos, no son buen amigos, son compadres, son compinches, pero un buen amigo lo confronta. Inclusive yo he tenido en mi vida amigos cuando yo todavía no era creyente que Mario, si tú haces eso, no me volvás a hablar, por favor, no me volvás a buscar porque eso no es correcto, eso no te va a ir bien y yo no quiero ser cómplice de eso que te vaya a ir mal. Y ellos se apartaron y por eso yo me quedaba pensando y por aprecio a mis amigos yo regresaba. Ese es un buen amigo. Y entonces los pastores están para guiarnos, los líderes están para guiarnos. Te vamos a caer mal alguna vez, óigame, pero ningún pastor con el corazón amando a Dios, ningún pastor quiere dañar a sus ovejas. Ningún pastor quiere hacer sentir mal a sus ovejas por solo el hecho de hacerlo sentir mal. Pero a veces es necesario dar una palabra que confronte y que sí nos sintamos mal para que recapacitemos y volvamos al camino. Le invito a que usted pueda orar por sus pastores, por sus líderes, porque la tarea no es fácil, porque ellos también viven en esta tierra, ellos también tienen problemas, ellos también tienen líos, ellos también tienen las deudas que usted tiene, también los tenemos nosotros, los compromisos que usted tiene, también los tenemos nosotros, y sobre esos compromisos y preocupaciones también tenemos el deseo de que a los hermanos de la iglesia, que a las ovejas que Dios nos ha puesto a dirigir, pues caminen en el sendero que Dios nos ha puesto. Ore por sus pastores. Porque si no, dice el Señor también, que si nosotros no hablamos, esa sangre de aquel que no se convirtió, y si no lo tuvimos enfrente y no le hablamos del Señor, esa sangre se nos demandará. Amén, amén, claro que sí, pero amados, usted tiene que amar, usted tiene que orar, usted tiene que cuidar a las personas que Dios ha puesto frente de usted para que le enseñen. Ámelos, ore por ellos, esa es la labor principal, orar por ellos, que Dios los fortalezca, que los bendiga. Y siempre, amados, cuando vaya a comenzar un sermón, siempre ore porque Dios bendiga al pastor de tal manera o al predicador de tal manera que les lleve la verdadera palabra, la sabia que le va a enriquecer a usted en Cristo, sabiendo que el pastor de pastores es nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Para nosotros siempre es un enorme gusto pues compartirle lo que Dios nos ha compartido antes a nosotros y espero en el Señor que podamos enriquecernos con esto y pensar de nuevo y volver a pensar sabiendo que estamos llamados a cosas mejores, a cosas que pertenecen, dice la Escritura, a la vida y a la piedad.
Muchas gracias, mis queridos hermanos, por haber estado con nosotros. Vamos a orar, vamos a hacer una pequeña oración, pero si usted no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, al final va a salir una oración para que usted lo pueda hacer. Repítela con fe, pues Dios puede salvar su vida. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en este momento, Padre, por todas tus misericordias, por la palabra que nos has dado, por la bendición de saber, Señor, que tú estás pendiente de cada uno de tus hijos, Señor. Te amamos con todo el corazón. Permítenos atesorar esta palabra, ponerla en práctica, cuidar a nuestros líderes, aprender de ellos, Señor, cuando hablen realmente la palabra de Dios y que nosotros podamos ser instruidos a la luz de tu palabra. Bendice la vida de tus hijos, Señor. Aquellos que están enfermos, Padre, ten misericordia y derrama de tu sanidad sobre ellos. Los que están pasando momentos difíciles, Padre, ten misericordia, Dios, y bendice sus vidas. Oro por mi hermana Silvia Maya y por toda su familia, Señor, quien acaban de pasar el fallecimiento de su papá. Bendícelos, Señor, fortalécelos, Padre, para que puedan aceptar este momento y puedan aprender a darte gracias a ti, aún en las situaciones tan difíciles. Gracias, Padre, gracias, Dios. Te alabamos y te bendecimos ahora y siempre. Eres nuestro Señor y nuestro Salvador. En ti confiamos con todo nuestro corazón. Gracias, Padre, gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos, por haber estado con nosotros, por habernos tenido paciencia. Pero yo sé que a través de esa paciencia que nos tienen, Dios siempre nos enseña. Muchas gracias, amados hermanos. Y por supuesto, que el Señor les bendiga grandemente. Gracias por estar conectados. También al otro lado, sabemos de la costa este, que ya es bien noche, pero gracias por estar conectados con nosotros y por compartir este estudio bíblico. Sin olvidar que Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos, y que el Señor les bendiga grandemente. Amén. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.